En la segunda intervención de hoy toca hablar de un reportaje que, una vez más, vale la pena leer y vale la pena leer con muchísima calma. Es La mala leche de los CLAP, de Armando Info Venezuela, que es un reportaje que, además de fantástico, nos habla de algo muy diferente, que es un reportaje que detrás tiene una investigación, que detrás tiene un trabajo de buscar datos hecho expresamente para este trabajo. Así que para ello me gustaría dar paso a Patricia Marcano, que es periodista de investigación y coordinadora del equipo de redacción de Armando Info, que además es experta en temas de salud pública, pero también en cuestiones como la corrupción, los derechos humanos y problemas ambientales. También me gustaría invitar a subir al escenario a Mónica, que es periodista especializada en ciencia y colaboradoras de medios como la agencia SINC. Sin más preámbulo, me gustaría daros paso para la entrevista. Conectamos con Patricia, por favor. Hola, saludos a todos desde Venezuela. Gracias por la invitación. Hola Patricia, muchas gracias por estar. Gracias a vosotros también. Para mí es un auténtico lujo estar aquí por muchas razones, sobre todo porque es presencial. Tenía unas ganas de viajar que ya no podía. O sea que, y es una pena que no puedas estar aquí, Patricia, porque sería un placer conocerte en directo. Enhorabuena por el trabajo porque es brillante. Yo voy a decir muy brevemente las razones por las que me parece que es muy bueno. Una es porque realmente narra una situación que es angustiosa para cualquiera, supongo, que es la de tener problemas para llevar la comida a tu casa. O sea, eso no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el día a día y es una cosa totalmente real. O sea, una realidad muy angustiosa. Y luego también por la manera de contarlo, bueno, por supuesto porque el trabajo periodístico que hay detrás es muy profundo, muy trabajado, y es lo que te voy a preguntar luego. Y luego me parece muy equilibrado en la manera de contarlo el uso del recurso a cuestiones muy emocionales, que son las declaraciones de las madres que tienen que darle de comer a sus niños. Y de hecho, la verdad que creo que habláis solamente con madres. Esto es una cosa que no sé si quizás lateralmente no es lo central del reportaje, pero bueno, si nos da tiempo luego lo pregunto también. Pero si hay esa parte humana tengo que darle de comer a mi niño y le estoy dando una cosa que yo pienso que es leche, que se la guardo con mucho cuidado y luego resulta que no le sienta bien porque no es leche en realidad. Y esa combinación de ese elemento emotivo con un elemento muy de dato, habéis encargado el análisis de las leches, o habéis descubierto que no son leches realmente, que hay una serie de productos que no se sabe muy bien qué cosa es. Y luego hay un elemento también incluso económico que se esboza al final, o de fraude, que también te quiero preguntar. O sea, el conjunto es muy rico y daría probablemente cada uno de los elementos para un reportaje en sí mismo. Entonces, eso es lo que a mí me ha gustado mucho. Lo primero que quiero preguntarte es ¿quiénes sois? O sea, Armando Info es una red, según tengo entendido, o sea, funcionáis como una red de periodismo que hace periodismo de investigación en Latinoamérica, también colabora con El País por lo que he visto, pero me gustaría que contaras sobre todo eso. ¿Quiénes sois, cómo trabajáis y quién os financia? O sea, ¿cómo es vuestro día a día en eso? Seguro, gracias, Mónica. Bueno, sí, Armando Info es un medio digital venezolano. Digamos que formalmente nació en el 2014, en un año en el que, bueno, se estaban dando la compra por parte del gobierno venezolano de medios de comunicación tradicionales, y muchos de los periodistas que trabajábamos en esos medios tradicionales empezamos a ver cómo se nos cerraban espacios para poder ejercer la profesión. Y empezaron a surgir varios medios digitales, entre ellos Armando Info.
Particularmente nosotros nos definimos como un medio independiente o una comunidad de periodistas que quiere hacer periodismo de investigación, y de hecho solamente nos dedicamos a hacer periodismo de investigación. De 2014 comenzamos a publicar una historia por semana, todos los domingos, un reportaje de investigación, y ya desde el año pasado, desde octubre, comenzamos a publicar 2 veces por semana. Por supuesto, bueno, no es sencillo dedicarse 100% al periodismo de investigación, sobre todo en un país donde ahorita está muy limitado, digamos, el acceso a información. Nosotros estamos en Internet, pero tenemos que lidiar con bloqueos en Internet. No todos los venezolanos dentro de Venezuela nos pueden leer porque estamos bloqueados por varias operadoras que ofrecen el servicio. Pero bueno, siempre buscamos la manera, así sea a través de nuestras redes sociales, de hacer que la información llegue. Y pues para hacer este tipo de periodismo es particularmente importante saber quién te financia o ver cuáles son esas fuentes de financiamiento. Nosotros, bueno, dependemos mucho de organizaciones, de donantes que apoyan el trabajo que hacemos. De hecho, desde el 2018 publicamos un informe de transparencia cada 4 meses y allí contamos de dónde vienen los recursos, qué trabajos de impacto publicamos en ese periodo, qué novedades tenemos. Y bueno, ahí tratamos de también siempre hacer trabajos que sean colaborativos con periodistas de otros países, porque también creemos que, bueno, mucho de lo que pasa en Venezuela, sobre todo con el tema de corrupción, tiene sus tentáculos no solamente dentro del país, sino afuera, hacia donde han ido a llegar esos fondos públicos. Entonces, apostamos por el periodismo colaborativo y transnacional para lograr hacer historias como, de hecho, este caso de la mala leche de los clubs fue así, con una colega en México y nosotros en Venezuela logramos hacer esta historia que al final terminó siendo como una serie de 3 reportajes. ¿Cómo se me acumulan las preguntas? O sea, voy primero con una repregunta muy rápida. ¿Habéis rechazado en algún momento financiación porque pensáis que algún donante no podía interferir con vuestra independencia o no ha hecho falta? Mira, hasta ahora con los donantes no ha hecho falta, pero por ejemplo en Armando Info no recibimos publicidad tradicional. No, o sea, no tenemos esa fuente de ingreso como lo pudieran tener unos medios tradicionales, porque allí sí sabemos que tocaríamos unos intereses que limitarían parte de las historias que seguramente vamos a realizar. La pregunta que sí que estaba prevista es ¿cómo elegisteis el tema? O sea, ¿cómo visteis el tema de la leche? O sea, ¿fue algo que os llegó y entonces decidisteis meteros en eso? ¿O cuál fue la vía? Fíjate, nosotros ya veníamos haciendo una serie de reportajes, sobre todo mi colega Roberto Denis, sobre la corrupción asociada con los comités locales de alimento y producción, que son los CLAP, que es un programa de alimentos subsidiados que nace en el 2016 y que anuncia Nicolás Maduro en su momento, que venía como a paliar todo el problema de acceso a alimentos que teníamos en Venezuela por el alto costo o por la escasez, ¿no? Entonces, él venía con esa línea de investigación más sobre los proveedores y las importaciones, y empezamos a notar en redes sociales y entre la gente común, cuando empezaban a recibir las cajas de alimentos, en el caso de la leche, habían unas denuncias muy particulares, es decir, la gente abría la leche, empezaba a preparar la leche, la batía para tomársela como un vaso de leche o para preparar café, y grababa videos y los subía a Twitter y decía, miren, esta leche es muy extraña, se asienta abajo, se queda como un sedimento en el fondo del vaso. Había personas que decían que cuando se la daban a los niños de 2, 3, 4 años, les daba diarrea en algunos casos, les daba dolor estomacal, algunas manifestaciones estomacales. Decían cuando preparaban leche, café con leche, que no hacía espuma. Es decir, había una serie de denuncias, pero sobre todo todos apuntaban hacia la mala calidad, ¿no? Entonces ahí nosotros dijimos, bueno,
algo está pasando con estas leches. Además, todas venían de México, era un patrón. Y por otro lado, nuestro colega Roberto, a él le llegaba información de México de que nos advertían que eso que estaban enviando como leche no era leche. Entonces ahí decidimos, bueno, cómo hacer un trabajo para, es decir, no quedarnos en la mera denuncia de reflejar lo que la gente en la calle estaba diciendo, cómo podemos hacer un trabajo de investigación donde veamos realmente qué pasa con las leches. Entonces allí decidimos, como estos eran cajas de alimentos que llegaban, en nuestro caso en Caracas, a muchas zonas, sobre todo zonas populares, empezamos a hacer una recolección de las distintas marcas. Eso estaríamos más o menos como un mes recolectando y logramos reunir 8 marcas distintas y dijimos, bueno, ¿quién lo puede analizar? Pensamos de inmediato en ir a las universidades autónomas que tienen sede en Caracas, a la Universidad Central de Venezuela. Allí hay un laboratorio de tecnología y ciencia de los alimentos. Nos acercamos, llevamos nuestros 8 paquetes de leche y preguntamos si podíamos hacerle un análisis físico-químico porque queríamos saber realmente qué pasaba con estos productos. Y allí, pues, estuvieron de acuerdo, tenían los reactivos, afortunadamente, para hacer ese análisis y se hizo así. También pensamos en eso de tener unos resultados los más transparentes posibles, hacer eso mismo en otro laboratorio en la Universidad Simón Bolívar, también en Caracas, pero en el caso de ese laboratorio de la universidad, ellos no contaban con los reactivos para hacer esos análisis. Entonces, por eso no pudimos hacer ese doble estudio para poder comparar y tener algo más transparente o más fidedigno. Entonces, en total, bueno, estuvimos como 5 meses haciendo este trabajo mientras recolectábamos las muestras, las enviábamos al Instituto de Tecnología de los Alimentos y luego cuando recibimos los resultados vino ya un proceso de, ok, ¿cómo interpretamos esto que tenemos enfrente, ¿no? En estos informes que eran muy científicos, cómo los digerimos para contar una historia para que la gente entienda lo grave y qué es lo que está consumiendo realmente. Y esos análisis fueron, las universidades lo hicieron de modo gratuito, o sea, ustedes no tuvieron que pagar nada por ellos como medio o lo encargaron como una... Lo encargamos y tuvimos que pagar por esos análisis y esperar que estuvieran listos exactamente. Bueno, cuando se publicó, ¿cuál fue la reacción local? O sea, ¿qué reacción encontraron en el público y también entre los medios locales? Porque por alguna razón ese tema lo podía haber hecho cualquier otro medio allí, sin embargo no lo hicieron. Sí. ¿Qué pasó ahí? Fíjate, allí fue muy interesante porque digamos que por un lado fue como una gran conmoción en el sentido de que le estábamos dando explicación científica a una serie de denuncias que en algunas oportunidades podían caer en rumores. Por ejemplo, por qué la leche era salada. Había personas que decían que preparaban café con leche y sabía salado ese café con leche, que hacían, lo preparaban la leche en polvo como leche líquida y sabía salada. Comprobamos con los estudios que estas leches tenían un exceso en sodio cuantioso, es decir, no cubrían, no llegaban a cumplir con los parámetros que establece el Instituto Nacional de Nutrición en Venezuela, tampoco con los parámetros mexicanos de leche en polvo, y no cubrían, digamos, ni siquiera los empaques daban una información sobre el contenido que tampoco se resultaba ser cierto cuando veías el resultado de los análisis. Entonces, lo primero que hubo fue como un gran golpe con la realidad de ver qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? En realidad, o sea, tengo razón al decir que la leche no hace espuma y era por el exceso porque no tenía proteínas, ¿no? Que la leche se asentaba y era como un grumo que se hacía en el fondo del vaso y era por el exceso de carbohidratos. Que le caía mal a los niños, efectivamente, porque les estabas dando mucho carbohidrato y mucha grasa, y por eso los médicos, que cuando fuimos al hospital de niños, referencia en Caracas, los médicos también viendo los resultados decían, ya entiendo por qué muchos de los niños que vienen a la consulta manifiestan estas diarreas o estos
malestares estomacales, y lo que nos dicen las mamás, que ellas mismas, bueno, buscando la manera, porque como nos relataban, el médico nos dice que el calcio es importante para su crecimiento óseo y dental, entonces le reservamos la leche a los niños, y ellas mismas veían que les caía mal el producto y lo mezclaban con otra cosa como para tratar de disfrazar y de que no pegara tanto. Entonces hubo también algo genuino dentro de los lectores, y es que la gente empezó a compartir el reportaje por sus propios WhatsApp, por chats de vecinos, de asociaciones de vecinos, de los edificios, y todo eso fue algo espontáneo, es decir, nosotros no hicimos una versión para enviar por WhatsApp, por ejemplo, sino que empezamos a ver que circuló y la gente empezó a hablar y ya reconocía y se daba cuenta de que efectivamente lo que ellos identificaban como una leche de mala calidad tenía explicación científica. Y dentro de los demás medios venezolanos, ¿qué hicieron? ¿Se refirieron al trabajo de ustedes criticándolo o ampliándolo? Porque según tengo entendido, el panorama mediático en Venezuela es complicado. O sea que no sé qué pasó. O sea, ¿los colegas de ustedes les miraron mal, les envidiaron? ¿Cómo fue? Bueno, los colegas, ahí pasa, por ejemplo, en Venezuela, los que seguimos haciendo periodismo, digamos, para la gente y por la gente, estamos en la web, somos medios digitales. Entonces, digamos que estos medios digitales lo que hicieron fue apoyar la investigación, es decir, reseñaron el trabajo en los distintos medios para darle mayor difusión. Y bueno, teníamos otros medios más de corte oficial que simplemente fue como que si el trabajo nunca existió. Sin embargo, hubo incluso, no representantes, pero personas que sí, digamos, eran afín con el gobierno, que apoyaban el programa de los CLAP, que reconocían que en el caso de la leche no era de calidad. Es decir, aun cuando estaban agradecidos porque el gobierno venezolano les daba la oportunidad de tener acceso a una caja de alimentos subsidiados, pues reconocieron que la leche no era lo mejor y le reclamaban a sus propios gobernantes, miren, por favor, hagan algo con la leche porque no, lo que están trayendo y nos están dando no está bien. Y ustedes cuando tuvieron ese resultado en la mano y antes de publicarlo, entiendo que, vamos, lo que todo periodista haría, que ir a la fuente oficial y decir, bueno, tenemos estos datos, ¿a qué se debe? ¿Qué respuesta nos dan? ¿Qué piensan hacer? Ustedes hicieron eso, supongo, ¿y qué respuesta recibieron? Lo hicimos, efectivamente nos comunicamos con el Ministerio de Alimentación, enviamos una petición de entrevista y petición de información, no nos respondieron nunca. También acudimos al jefe nacional de los comités locales de alimentos y producción, de alimentación y producción, no hubo tampoco respuesta, es decir, ni siquiera después de publicar el reportaje tampoco hubo un pronunciamiento del Ministerio de Salud o del Ministerio de Alimentación. Digamos que en el sector oficial fue como muy evidente que evitaron hablar del tema. Nos enteramos ya a las semanas siguientes que desde el Ministerio de Alimentación hubo una carta enviada a los proveedores mexicanos donde les pedían ceñirse a estos estándares mínimos de calidad que exige la norma venezolana sobre leche en polvo. Eso ocurrió, digamos, muy en secreto, pero no hubo un pronunciamiento público ni siquiera para reconocer que había algún error o que había alguna irregularidad con esto, sino simplemente, digamos, en el sector oficial esta investigación nunca pasó. Pero ahora ya nos están dando esas leches. O sea, Exactamente. Y ese cambio... Fíjate, eso ocurrió. En este primer trabajo analizamos 8 marcas. Publicamos el trabajo en febrero del 2018. Y lo que vimos progresivamente, marzo, abril, mayo, es que esas 8 marcas, que eran las más comunes, que se estaban distribuyendo desde 2016 y todo 2017, dejaron de existir, o sea, dejaron de venir dentro de la caja de alimentos. Y en sustitución empezaron a llegar otras marcas nuevas, pero también eran marcas mexicanas. Entonces ahí nos animamos a hacer otro trabajo
donde recolectamos entonces 6 marcas distintas, que eran nuevas marcas, de esas que aparecieron en esos meses posteriores, para ver si estas marcas, bueno, tenían una mejor calidad, teniendo como referencia esa primera investigación, y lo que conseguimos, y lo publicamos en octubre de ese año, o sea, como 8 meses después, fue que seguía el mismo patrón, es decir, eran leches de otra marca, pero también eran mexicanas, que venían de proveedores mexicanos que no eran reconocidos en México. Es decir, en México en los supermercados no se conseguían estas marcas, ni las 8 primeras ni las 6 restantes, y veíamos lo que vimos lamentablemente fue un patrón. Volvíamos a ver elevados niveles de sodio y de carbohidratos y muy bajos niveles de proteína, por ejemplo. Hay dos preguntas tengo y tengo que terminar, pero uno es, ustedes al final del reportaje aluden a un fraude, a un posible fraude. ¿Es así? O sea, ¿realmente han podido documentar la existencia de un fraude económico? O sea, ¿alguien se está lucrando en este negocio para conseguir leche, que pagan un precio y luego obtienen un producto que es más barato y entre medias lo que sobra o lo que falta, eso se convierte en dinero que se queda a alguien? Y eso tiene que ver con el reportaje que salió este fin de semana pasado en El País. O sea, es un poco, si fuera así, sería un trabajo de años realmente. Sí, fíjate, logramos, este trabajo lo hicimos con una colega mexicana, Claudia Solera. Ella desde México se encargó de averiguar y de buscar a estas empresas proveedoras de las marcas de leche, tanto para el primer trabajo como el segundo, o sea, de las 14 marcas. Ella consiguió información de las importaciones de leche en polvo que se hacían de México a Venezuela, y efectivamente, digamos, nosotros hablamos de fraude porque desde el etiquetado había una mentira, es decir, se reportaban unas cantidades que realmente no eran las que contenía el producto, no se cumplían con las normas mínimas de lo que debe ser una leche en polvo según los estándares de Venezuela, tampoco de los estándares de México. Incluso veíamos que transgredían normativas internacionales de etiquetado de alimentos de la FAO, por ejemplo, y sí logramos detectar que en estas importaciones de leche en polvo en particular, por ejemplo, el gobierno mexicano reportaba que las exportaciones, la cantidad de toneladas comparada con los millones de dólares que costaban, salía aproximadamente como en 0,50 el kilo de leche, pero tuvimos acceso y logramos obtener facturas de las empresas que traían esas importaciones a Venezuela, y en esa factura se veía que el kilo de leche lo estaban cobrando en $3, $4 y hasta $7 en algunas oportunidades. Entonces sí se veía un lucro, y sí logramos identificar algunas empresas que de hecho, bueno, ya después de varios años vimos que esas empresas estuvieron involucradas en importaciones con sobreprecio, no solamente de leche, sino también de granos, de maíz. Y lo que resulta curioso y se une con el trabajo del domingo que publicamos en conjunto con El País, es que México ya tiene varios años siendo proveedor del gobierno venezolano, y ayudando al gobierno venezolano, digamos, en principio a proveer alimentos. Todavía lo está haciendo y ahora vemos como, digamos, una trama o una arquitectura financiera muy particular para ayudar a Venezuela a evadir esas sanciones norteamericanas para poder vender petróleo venezolano. Eso es algo que se ha repetido, digamos, la presencia de México como aliado del gobierno venezolano. La verdad es que daría para hablar muchísimo. A mí me parece una pasada el uso de la ciencia en este caso. O sea, no se está hablando de un descubrimiento científico en sí, sino que se está usando la ciencia para una herramienta científica para construir una historia, y me parece una pasada. Solamente, o sea, les felicito, les animo y ojalá que tenga una repercusión práctica en la mejora de la calidad de vida de la gente. Vaya, que al final es lo que todos los periodistas queremos, supongo. Exactamente. Y yo tendría más Muchas preguntas, pero no puedo. Mónica. O sea, que ahora igual alguien más quiere hacer alguna. O sea, Gracias. ¿me voy yo?
Mónica, por la entrevista, ha sido muy interesante. Me gustaría aprovechar también el momento para preguntar si tenéis alguna pregunta para Patricia, ya que creo que debe seguir por aquí. ¿Hay alguna pregunta? El tema, como bien decías, da, vamos, para hablar horas y horas. Si hay alguna curiosidad, y ya que podemos aprovechar que tenemos aquí la autora de un reportaje tan interesante, ahí al fondo creo que tenemos... Los niños ahora. ¿Me podrían repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué tipo de leche están tomando los niños ahora? Bueno, fíjate, en ese momento en el que hicimos el reportaje, lo que estaba ocurriendo en Venezuela es que no se conseguía la leche producida en Venezuela. O sea, que Venezuela tenía leche de buena calidad y el venezolano está muy acostumbrado todavía a tomar leche en polvo y leche líquida, pero en esos años 2016, 2017 y 2018, 2019 había una escasez tan grande que no conseguías las marcas nacionales, y cuando las conseguías el precio era elevadísimo. Y entonces ese era el beneficio que veían las madres en estas leches de la caja subsidiada. ¿Qué pasa ahora? La caja de alimentos subsidiados continúa existiendo, ya no trae leche. O sea, después de que hicimos estos trabajos, dejó de llegar leche de México, comenzó a llegar leche de China, pero ya tampoco llega leche de China y en las cajas no está llegando leche en polvo. ¿Qué están tomando los niños? Bueno, las madres les están dando lamentablemente agua de arroz o fororo o algún alimento a base de maíz, porque ahora en los anaqueles venezolanos sí hay leche de marcas venezolanas, pero digamos, en el país el kilo está costando entre $7 y $10 un kilo de leche, y el sueldo mínimo actualmente llega a $2. Entonces no es realmente viable que las madres puedan comprar. Lo que hemos sabido es que hay madres que restringen el consumo de leche porque no pueden pagar por eso, ya no les llega en la caja, y pues tenemos allí un trabajo de un déficit que seguramente vamos a ver en años por venir sobre alguna carencia en el calcio en los niños, por ejemplo. Muchas gracias, Patricia, por contestar esta pregunta y también por aportar toda tu visión y toda tu experiencia en el evento de hoy.